Ok. Muy bien, continuemos. Vamos a resolver el texto número 1. Dice acá, nuevamente pregunta por el tema central. ¿Estamos de acuerdo? El texto hace referencia, en las dos primeras líneas tenemos nosotros el desarrollo sustancial del tema central. En las matemáticas del siglo XIX, el infinito aparece por lo general solo en su forma potencial. ¿No es cierto? O sea, trata acerca del infinito potencial en la matemática. Y en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa A. Luego, en el segundo párrafo tenemos, en las matemáticas, las magnitudes infinitas nunca pueden tomarse como algo final. Magnitudes referidas a cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, la alternativa adecuada sería la alternativa C. 3. De acuerdo con el autor, no es coherente afirmar que, en el primer párrafo dice lo siguiente: hay toda una notación, ¿no es cierto? Y en ella se señala que no es más que una abreviatura de la afirmación, puede hacerse que el cociente 1 sobre n se aproxime a 0. En realidad este infinito potencial es una aproximación a 0. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, entonces, la expresión del cociente 1 sobre n es igual a 0 es incompatible con lo que se señala en el texto, ya que en el texto se señala que solo se aproxima a 0. Alternativa A. Se puede deducir del texto que los números infinitos para Gauss son... Dice acá el infinito es solo una façon de parler. Eso quiere decir que son una manera de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Y en vista que son simplemente una manera de hablar y solamente ocurren, ¿no es cierto? En ese contexto preciso, ¿no es cierto? Son inexistentes. Alternativa B. Y además no se pueden tomar como algo final. ¿Estamos de acuerdo? Solamente significa un límite y en esos términos entonces es irreal. Muy bien, vamos con la número 5. Si se pudiera demostrar la ecuación 1 sobre n igual a 0. El infinito potencial, ¿no es cierto?, se ejemplifica a través de esta ecuación. Y eso quiere decir que entonces hay una aproximación, una tendencia a 0. Si se pudiera demostrar que 1 sobre n es igual a 0, ¿no es cierto?, entonces no tendría ningún sentido hablar de infinito potencial en matemáticas. La alternativa adecuada sería la alternativa D. Sería relevante en matemática el infinito potencial. Muy bien, luego tenemos un interesante texto sobre los átomos, ¿no es cierto? Vamos a darles a ustedes 10 minutos y luego pasaremos a la confrontación de claves. Gracias.
¿Sí? Muy bien. Vamos con el texto número 2. Pregunta número 1. Nuevamente pregunta por el tema central. Se señala que lo siguiente, el texto se refiere centralmente. Acá se habla básicamente de la estabilidad de ciertas moléculas debido al intercambio de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Intercambio de electrones entre átomos. En ese sentido, entonces, el tema central sería la alternativa C. El que se expresa en la alternativa C, el intercambio de electrones entre átomos. Número 2, en el texto, imagen se entiende como. Tenemos acá en otras ocasiones una imagen más apropiada, en este caso es modelo, ¿no es cierto? Un modelo mental, por cierto. Alternativa E. 3. Es incompatible con lo sostenido por el autor afirmar que, bueno, acá se señala lo siguiente en el primer párrafo, el sodio por perder un electrón y quedar con una capa externa completa, aunque más profunda, el cloro es efectivamente el sodio cede un electrón. Pero el resultado inmediato de esa pérdida del electrón, ¿no es cierto?, supone que éste se convierte en un ion positivo. Entonces, la alternativa C sería la incompatible en virtud de que se señala que el sodio cede un electrón, lo cual es cierto, se condice con el texto, pero no se convierte en un ion negativo, sino en un ion positivo. 4. Del texto se infiere que el cloruro de sodio es una molécula estable. ¿Estamos de acuerdo? Ya que se estabiliza al ligar un ion negativo con un ion positivo. 5. Si las capas de los electrones no se completaran, ¿no es cierto?, habría en realidad una propensión o las moléculas propenderían a la inestabilidad. Alternativa B. Muy bien, con eso terminamos esta primera sección. La segunda sección está conformada por 2 textos y 5 ejercicios de series verbales. Vamos con el primer texto. Un texto que trata sobre las características medulares de Odiseo, ¿no es cierto?, de Ulises. Vamos a leerlo, resolverlo en 10 minutos. Oh, perdón, el primer texto más bien tiene que ver con... No, sí, el primer texto es una reflexión respecto de la libertad de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Este texto tiene 5 preguntas, así que pasaremos a resolverlo, les doy 10 minutos y luego confrontaremos las claves.
Muy bien, continuamos con la resolución de textos. Semana 16ª, sección B. Texto número 1. Nuevamente iniciamos, ¿no es cierto?, la resolución de este texto con una pregunta sobre el tema central. Se señala acá medularmente, el texto trata acerca de o sobre el derecho del pueblo a desobedecer a sus autoridades. En ciertas circunstancias, efectivamente, las personas pueden desacatar, ¿no es cierto?, a la autoridad, sobre todo cuando su libertad se ve violentada. ¿Estamos de acuerdo? 2. Se puede apreciar que a lo largo del texto el autor intenta defender la libertad de los ciudadanos, efectivamente. En el texto la expresión poder arbitrario, ¿no es cierto?, en primer párrafo dice: siempre que los legisladores destruyen o se adueñan de la propiedad del pueblo o lo esclavizan bajo un poder arbitrario, más que obvio que se trata de un poder despótico, de un abuso de poder, y en ese sentido la alternativa adecuada sería la alternativa A, al despotismo. 4. Resulta incompatible señalar que el autor del texto defiende únicamente la propiedad colectiva, alternativa A, en virtud de que si él más bien propugna o defiende los derechos de las personas, que son derechos individuales, es completamente contrario a lo expresado en el texto afirmar que defiende únicamente la propiedad colectiva. ¿No es cierto? Si un pueblo sojuzgado se levantara en contra de un tirano y ocurrieran hechos cruentos, A, la desobediencia estaría injustificada. B, la responsabilidad recaería en el tirano. C, Dios se opondría a la cruenta rebelión. D, la paz ecuménica nunca podría lograrse. E, el tirano debería ser recompensado. En realidad, si un pueblo se levanta al ver violentados sus derechos, al ver violentada su libertad, es más que obvio que la responsabilidad no es del pueblo, sino más bien de aquel que ejerce, ¿no es cierto?, un gobierno despótico, en este caso el tirano. Alternativa B. Ahora sí entramos al texto número 2. Este texto es un poco más extenso, tiene 10 preguntas, les doy 15 minutos y luego pasaremos a la confrontación de respuestas. Okay. Muy bien, continuemos. Vamos a resolver el texto número 1. Dice acá, nuevamente pregunta por el tema central. ¿Estamos de acuerdo? El texto hace referencia, en las dos primeras líneas tenemos nosotros el desarrollo sustancial del tema central. En las matemáticas del siglo XIX, el infinito aparece por lo general solo en su forma potencial. ¿No es cierto? O sea, trata acerca del infinito potencial en la matemática. Y en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa A. Luego, en el segundo párrafo tenemos: en las matemáticas, las magnitudes infinitas nunca pueden tomarse como algo final. Magnitudes referidas a cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, la alternativa adecuada sería la alternativa C. 3. De acuerdo con el autor, no es coherente afirmar que en el primer párrafo dice lo siguiente: hay toda una notación, ¿no es cierto? Y en ella se señala que no es más que una abreviatura de la afirmación. Y eso quiere decir que entonces hay una aproximación, una tendencia a cero. Si se pudiera demostrar que 1 sobre n es igual a 0,
¿no es cierto? Entonces no tendría ningún sentido hablar de infinito potencial en matemáticas. La alternativa adecuada sería la alternativa D. Sería relevante en matemática el infinito potencial. Muy bien, luego tenemos un interesante texto sobre los átomos, ¿no es cierto? Vamos a darles a ustedes 10 minutos y luego pasaremos a la confrontación de claves. Gracias. Puede hacerse que el cociente 1 sobre n se aproxime a 0. En realidad este infinito potencial es una aproximación a 0. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, entonces, la expresión del cociente 1 sobre n es igual a 0 es incompatible con lo que se señala en el texto, ya que en el texto se señala que solo se aproxima a 0. Alternativa A. Se puede deducir del texto que los números infinitos para Gauss son, dice acá el infinito es solo una façon de parler. Eso quiere decir que son una manera de hablar, ¿estamos de acuerdo? Y en vista que son simplemente una manera de hablar y solamente ocurren, ¿no es cierto?, en ese contexto preciso, ¿no es cierto?, son inexistentes. Alternativa B. Y además no se pueden tomar como algo final, ¿estamos de acuerdo? Solamente significa un límite y en esos términos entonces es irreal. Muy bien, vamos con la número 5, si se pudiera demostrar la ecuación 1 sobre n igual a 0. El infinito potencial, ¿no es cierto?, se ejemplifica a través de esta ecuación.